Muy buenas noches, ¿se me oye? A ver, estoy probando el micrófono. Eh, a ver, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Esperamos unos minutillos a que se conecte la gente y empezamos, si os parece, el directo de esta noche, que será sobre el ayuno intermitente y sobre cómo mantenernos saludables en una pandemia, en un confinamiento. Así que bueno, pues esperamos un poquito a que se conecte la gente, a ver qué pasa. Ya se va conectando la gente, me alegro mucho. Como hemos comentado, hoy será un directo sobre el ayuno intermitente y sobre el cómo mantenerte saludable en una pandemia. Vamos a ver qué pasa. Aquí saludo a la gente que va saliendo. Richie, Visita. Richie pone una hamburguesa y unas patatas fritas. Dudo mucho que eso sea saludable en cualquier momento y más en una pandemia. Ricard, ¿cómo estáis? Isa, ¿cuánto tiempo? A ver si nos vemos pronto. Y aquí en Jitsi, en el otro canal, que no sé por qué no se me está viendo, creo que es culpa mía. Espero a menos que me escuchéis. Cosas del directo que no sé qué está pasando ahora mismo. No entiendo por qué no se ve, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, bueno, no se te ve por el otro lado. Ya lo sé que no se ve por el otro lado. No sé qué está pasando, que no se ve y no sé por qué. Y la verdad que no sé qué hacer. Porque tengo que reiniciar el ordenador y me da a mí que no voy a hacerlo ya. Espero que el siguiente directo lo solucione. Siento mucho, de verdad que no. Eva de Manchester. Ay, mira, es verdad, Eva, ¿cuánto tiempo? Qué guay, me alegro mucho que esté la gente ya entrando. Genial. Esperamos unos minutillos más, como he dicho. Hablaremos sobre el ayuno intermitente y cómo hacerlo, qué significa, qué es, qué tipos existen también y cómo mantenerte saludable en una pandemia, sobre todo a nivel de confinamiento, o sea, en un confinamiento, cómo mantenerte saludable, ¿de acuerdo? Que eso mucha gente me lo ha preguntado en la consulta. Y bueno, pues en el otro sitio me dicen que tengo una cámara detenida. Ya lo sé, pero es que le doy a que salga y no se ve, pero bueno, es que creo que es que llevo el ordenador muchos días sin apagarlo. Y me da a mí que, bueno, pues que hoy no se me va a ver en el otro sitio. Lo siento mucho, la próxima prometo, de verdad que lo prometo que va a salir todo mejor, ¿de acuerdo? Así que nada, Eva, te vas a tener que quedar con mi voz, espero explicarme lo mejor posible. Aquí también está Gabriel, Oms José, así que bueno, Verónica, Amor también, genial cuánta gente. Vale, esperamos un poquito más, en unos 2 minutos empezamos, ¿de acuerdo? Como he dicho, y será la última vez que lo diga antes de empezar, hablaremos sobre el ayuno intermitente, qué tipos existen, por qué sí, por qué no, en qué gente está recomendada, en qué gente no está recomendada. Y también hablaremos sobre cómo llevar una pandemia o un confinamiento lo más saludable posible a nivel físico y también a nivel mental un poco, aunque no es mi campo la parte mental, sí que está muy relacionada también con el bienestar en general. Y bueno, pues simplemente he recopilado pues diferentes estudios, información que he visto por webs que eran de fiar. Y bueno, pues que lo he recopilado lo mejor posible. Espero que quede claro, que lo entendáis. Y bueno, pues que os sirva, sobre todo que os sirva lo que hablemos hoy, ¿de acuerdo? En cualquier momento me podéis preguntar, ya lo sabéis. Estoy atento tanto al Jitsi como a Instagram, atento a las preguntas que me podáis hacer. Aquí también se ha conectado justo a Fangrill, que bueno, que no sé cómo se dice tu nombre con tantas R's, pero bueno. Vale, pues en un minuto ya empezamos. Así que poneros cómodos y cómodas, con un zumito en la mano o un platito de algo saludable, que eso acompañará siempre muchísimo mejor todo esto. Bueno, espero que se me vea bien, que se me oiga bien, así que bueno, dentro de nada empezamos. Elenucha también por aquí. Saludos a toda la gente que estáis, que veo aquí que hay bastante gente. Genial. Bueno, pues dentro de poquito empezamos, que ya es el primer directo de esta temporada, que sé que estoy un poquito
a mi rollo en este sentido. La verdad que está un poco desconectado de las redes últimamente, aunque bueno, voy a ver si vuelvo un poquito con fuerza, que tengo varias cositas que además os voy a contar luego, que tengo en mente hacer. Así que bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. A ver, bueno, el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente no es un tipo de dieta, no es llevar una alimentación en concreto, más bien es una especie, es como un estilo, es como una manera de alimentarte, pero no en cuanto a qué comes, ¿vale? Sino en cuanto a los tiempos, ¿vale? También se le llama muchas veces el comer en una ventana, comer en unas horas restringidas del día, ¿vale? Que tú en esas horas estás comiendo y el resto del tiempo estás sin comer, ¿de acuerdo? Esto a priori tiene el beneficio inicial de que si estás, por ejemplo, buscando bajar de peso, se ha observado en diferentes estudios que te obliga a comer un poco menos, ¿vale? ¿Cuántas horas recomendadas a diario de ayuno? Luego contesto esa pregunta, Verónica, ¿de acuerdo? Estamos explicando qué es el ayuno y el ayuno intermitente, y como decía, es comer en unas horas del día y el resto del tiempo no comer, dejar de comer, ¿de acuerdo? Esto, como decía, lo que hace es que a final del día comas un poquito menos de lo que sueles comer, y eso obviamente pues hace que tengas un déficit calórico, es decir, que comas un poquito menos de lo que deberías de comer, con lo cual a la larga te hace bajar de peso. Pero esto a priori tampoco tiene ningún beneficio respecto a una dieta hipocalórica, ¿no? O sea, simplemente llevar una alimentación que comas un poquito menos de lo que tú necesitas. Claro, con lo cual dirías, bueno, pues entonces simplemente lo que hago es comer un poco menos y ya está. Pero no es así, ¿de acuerdo? El ayuno intermitente tiene muchos más beneficios que solamente esa bajada de peso porque estás comiendo un poquito menos, ¿de acuerdo? Tiene muchos más beneficios que vamos a ver a lo largo de este directo, ¿de acuerdo? Primero, el ayuno intermitente no se trata de pasar hambre, ¿de acuerdo? Que mucha gente se piensa que es, pues yo qué sé, pues comer en 8 horas del día y el resto del tiempo morirte de hambre, subirte por las paredes. No es así, ¿de acuerdo? Veremos que hay diferentes tipos de ayuno intermitente, pero ninguno de ellos realmente se pasa hambre como tal. A lo mejor hay alguno que es un poco más incómodo de hacer, que yo a lo mejor no lo practico y tampoco lo recomiendo, pero está ahí, existe y hay gente que lo ha hecho de manera satisfactoria, ¿vale? Pero que sepáis que no se trata de pasar hambre en ningún momento, ¿de acuerdo? En ningún caso. Además, el ayuno intermitente lo hemos hecho durante millones de años, es decir, no siempre teníamos comida disponible en la nevera 24 horas del día. Muchas veces había épocas en las cuales no había comida durante varios días y nos teníamos que pasar el día o la vida esos días pues intentando cazar a un animal o intentando recoger algo de fruta o verdura que encontráramos por la selva o por donde sea que estuviéramos, ¿de acuerdo? Con lo cual el ayunar, o sea, el estar sin comer unos días o muchas horas al día era algo común y nuestro cuerpo ha evolucionado de alguna manera para ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado para que el ayuno intermitente o para que el comer durante unas horas del día y el resto descansar sea algo positivo? Por ejemplo, se ha visto que cuando tú dejas unas horas del día para comer y el resto descansando sin comer, por ejemplo, la hormona del crecimiento aumenta un montón, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, lo que la gente piensa muchas veces es que si no comes, obviamente si estás sin comer, no sé, 30 días o 15 días, pues es diferente, pero hablamos de un ayuno controlado a lo mejor de unas pocas horas al día, ¿vale? Se ha visto que la hormona del crecimiento aumenta, como digo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que aumente la hormona del crecimiento? Es muy sencillo. Pensad que si estamos, pues eso, en la selva viviendo y tenemos que cazar o comer fruta que encontremos en algún árbol y estamos mucho tiempo sin comer, pues imaginaros que si estamos ese tiempo sin comer y encima estamos perdiendo musculatura, pues obviamente nos es más complicado todavía ir a comer o ir a cazar algún animal porque estamos débiles, porque hemos perdido musculatura, con lo cual no tiene sentido evolutivamente que lo primero que perdamos sea músculo, ¿de acuerdo? Es absurdo pensar eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que sí perdemos a priori es grasa, es materia grasa que utilizamos como gasolina. Hola Joana, hace muchísimo tiempo que no te veía, Miguel Ángel también, y Laura, que también la he visto por aquí. Pues decía que, claro, no tiene sentido que lo menos que utilicemos de gasolina sea los músculos, sea el tejido muscular, porque eso es lo que nos hace, evidentemente, esa musculatura sería poder estar más hábiles, más ágiles, más fuertes para poder subir un árbol, o trepar, o cazar un animal. Con lo cual, evolutivamente no tiene sentido que la naturaleza se haya hecho de esa manera, ¿de acuerdo?
Con lo cual, lo primero que solemos tirar como fuente de energía después de los carbohidratos, que es nuestra fuente principal, es la grasa, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso tiraríamos de fuente de grasa como gasolina principal en estos momentos donde no hay comida disponible, ¿de acuerdo? Esto es así. Y luego también, por ejemplo, como decía, ¿qué otros beneficios tiene el estar unas horas comiendo y luego el resto del tiempo sin comer? ¿Vale? Luego contestaré cuántas horas son aproximadamente, pero bueno, ya lo voy a adelantar un poquito. Aproximadamente se dice, o hay un tipo de ayuno intermitente, que ya veremos qué tipos más existen, que es el 16-8. 16-8 significa 16 horas sin comer y 8 horas para poder comer. Muy buenas, aquí saludando también de MRIA, que no sé cómo se dice. Juan también, me alegro mucho de verte. Y como decía, 16-8 sería un tipo de ayuno intermitente, ¿de acuerdo? 16 horas sin comer y 8 horas para comer, una ventana de 8 horas para poder comer, ¿vale? Ahora veremos cómo lo vamos a poder hacer de una manera pues diaria, rutinaria, sin que nos rompa los esquemas o sin que veáis que es algo muy complicado. ¿Vale? Yo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, Dulce María, qué bonito nombre, yo llevo muchísimo tiempo, por ejemplo, haciendo ayuno intermitente y ya pues me he acostumbrado, es decir, no es difícil ni realmente pues conlleva nada extra, nada fuera de lo común, ¿de acuerdo? Al final es muy sencillo. Desde Uruguay, madre mía, qué lejos. Bueno, yo estoy en Madrid ahora mismo y de momento estoy sin confinar, así que va la cosa bien. Y bueno, pues como decía, un tipo de ayuno intermitente es el 16-8, ¿vale? Luego también más beneficios que tiene el tema de dejar el cuerpo descansar. O sea, más que ayuno intermitente, que es una manera, no sé, pues un poco comercial a lo mejor de llamar a una especie de descanso, ten en cuenta que el metabolismo, el sistema que tenemos digestivo, el sistema digestivo, es de los, o sea, está continuamente, lo estamos continuamente utilizando y muchas veces sobreutilizando, ¿de acuerdo? Es decir, le metemos alimentos muy difíciles de digerir y encima todo el día, con lo cual nunca tiene un descanso, ¿vale? Y en este caso se trata de dejarle un descanso para que el cuerpo se centre en otras labores diferentes y podamos pues, simplemente seguir con nuestra vida comiendo saludable y que el cuerpo descanse un poco, el sistema digestivo también descanse un poquito más, ¿de acuerdo? Muy buenas, Anaís, ¿cómo estáis? Me alegro mucho que estéis aquí. Bueno, pues seguimos. ¿Qué otros beneficios tiene el dejar al cuerpo descansar un poquito de tanta comida todos los días a todas horas? Hemos comentado, por ejemplo, que la hormona del crecimiento aumenta, se ha visto que aumenta hasta 5 veces la hormona del crecimiento cuando estamos unas horas sin comer, aproximadamente unas 16-20 horas sin comer, la hormona del crecimiento aumenta muchísimo y eso es bueno porque mantiene la musculatura y también nos ayuda a bajar de peso, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, tenemos un beneficio que es el tema de la insulina. Tenemos una sensibilidad mayor, una mejora de la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos hace, por ejemplo, la insulina, entre otras cosas, lo que hace es gestionar también, por ejemplo, el hambre que tenemos, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos menos hambre y eso hace evidentemente que comamos un poquito menos todavía, ¿de acuerdo? Así que bueno, otro beneficio que también tiene el dejar al cuerpo descansar un tiempo, unas horas sin comer, es por ejemplo que se sabe que producimos la famosa autofagia, que también tengo pensado hacer un directo sobre el tema de la autofagia, es un tema muy interesante. No se trata que te comes a ti mismo, que realmente parece, ¿no? Autofagia, que te comes a ti mismo. Eso no es así, ¿de acuerdo? Es simplemente que el cuerpo en ese momento se puede dedicar, por fin, a limpiar esas células que ya no necesita, que puede dar lugar a nuevas células. Y de hecho se sabe que en esta fase de autofagia, cuando dejas al cuerpo descansar unas horas sin comer, lo que hace es que se producen nuevas células madre, que pueden valer para cualquier función que el cuerpo necesite en ese momento. Eso es algo buenísimo, o sea, es algo muy bueno, ¿de acuerdo? Y también tenemos el beneficio añadido, por ejemplo, que se sabe que ayuda a la longevidad, es decir, protege además de enfermedades, con lo cual se puede decir que el ayuno intermitente también ayuda, es una herramienta para envejecer un poquito menos, es también lo que se llama pues, anti-envejecimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos son más o menos los beneficios que podemos tener a la hora de hacer el ayuno intermitente, ¿vale? Antes me has preguntado que cuántas horas. Mira, David también está por ahí. David, Diego, ¿cómo estáis? ¿Cuántas horas hay que dejar para de alguna manera que tenga efecto el ayuno intermitente? Aproximadamente unas 14-16 horas, ¿de acuerdo? Aproximadamente, más o menos, ¿de acuerdo?
Mira, aquí pone, por ejemplo, Marisa, que lleva 1 año y medio haciendo 18-6. Es decir, 18 horas sin comer y 6 para comer, ¿de acuerdo? Es otra manera también de hacerlo, fantástico, ¿vale? Y como digo, ahora vamos a ver también cómo podemos llevarlo a cabo, o sea, cómo podemos hacerlo de manera práctica para que no sea tampoco algo tan complicado, ¿de acuerdo? Además, hemos visto que los beneficios, pues también tiene, por ejemplo, que ayuda también, por ejemplo, a bajar la presión arterial. La gente que tiene, por ejemplo, la presión alta, el ayuno intermitente también le ayuda a bajar un poquito la presión arterial, perdón. Y bueno, pues además también, por ejemplo, ayuda a regular también los ritmos circadianos, que eso también es muy bueno para el sueño y para un montón de funciones de nuestra vida. Y en general, como digo, vamos a ir un poquito a la parte más práctica, pero si os parece antes vamos a ver en qué personas no está recomendado el ayuno intermitente, ¿vale? Porque es verdad que tiene un montón de beneficios, pero también hay que conocer en qué casos no está recomendado hacer ayuno intermitente, es decir, hacer ayuno de más de 14-16 horas al día, ¿de acuerdo? Esta parte es importante, porque no cualquiera puede hacer ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Así que atentos. Por ejemplo, personas que tengan diabetes, que tengan problemas regulando el azúcar en sangre, gente que tenga la presión arterial baja. Si tienes la presión baja, no hagas ayuno intermitente, ¿vale? Gente que tenga también problemas renales o de hígado, tampoco debería hacer ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Si estás tomando algún medicamento de algún tipo, mejor antes consulta con tu médico para ver si puedes seguir haciendo un ayuno intermitente o mejor que no lo hagas. Si tienes también, por ejemplo, menos peso del normal, si tienes anorexia o bulimia o algún trastorno alimenticio, no hagas ayuno intermitente. Tampoco se recomienda en mujeres que estén embarazadas, ¿de acuerdo? Ni que estén tampoco lactantes, que estén dando en este caso el pecho a sus bebés. Tampoco se recomienda hacer ayuno intermitente. Y tampoco si eres una chica y has tenido problemas de amenorrea, es decir, personas que habéis tenido problemas con una falta de periodo, una falta de regla en edad fértil, ¿de acuerdo? Es importante que tampoco hagáis ayuno intermitente. Y por último, si eres un niño o tienes menos de 17 años, tampoco te recomiendo que hagas ayuno intermitente. ¿De acuerdo? En estos casos es importante que no hagamos ayuno intermitente en ningún caso. Si quieres hacerlo, consulta con tu médico y que él te diga lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? El resto de personas en un peso saludable, que aparentemente están bien, que no toman ningún medicamento, que no tienen ningún problema de salud aparente. En este caso no hay ningún problema por hacer ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Tampoco quiero que a partir de aquí tengamos problemas o que por culpa de que yo os recomiende hacerlo, luego tengáis alguna consecuencia que no sea deseable, ¿de acuerdo? Así que si estamos saludables y estamos en el peso adecuado, sí podemos hacer ayuno intermitente. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer. Pero antes vamos a ver otros tipos que existen de ayuno intermitente. Hemos visto que tenemos el 16-8, que son 16 horas sin comer y 8 sí, ¿de acuerdo? Y también tenemos, por ejemplo, el famoso 5-2, la dieta 5-2, que bueno, que la voy a comentar, aunque bueno, yo creo que la más factible es la primera, la de 16-8, ¿de acuerdo? El segundo tipo de ayuno intermitente, por ejemplo, la dieta 5-2, es decir, comes durante 5 días normal y corriente, ¿vale? Y durante 2 días a la semana seguidos comes muchísimo menos, aproximadamente unas 500 calorías cada día, ¿de acuerdo? Comes muy poquita comida durante 2 días seguidos en esa semana, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, otro tipo de ayuno intermitente sería el come, lo que se llama en inglés eat, stop, eat, que sería come, detente y come, o sea, es como dejar de comer en días alternos, ¿vale? Imagina, por ejemplo, el lunes coméis normal, el martes estáis sin comer, miércoles coméis y jueves sin comer. O sea, es decir, martes y jueves hemos estado sin comer, absolutamente nada, durante 24 horas, ¿vale? Bueno, pues este sistema es un poquito más, bueno, creo que más difícil de llevar, sinceramente, tampoco quiero decir que todo sea aquí color arcoiris, ¿vale? Sí que es verdad que esto, bueno, a lo mejor es más complicado. Y bueno, luego también tenemos el de días alternos, que es como el anterior, de martes y jueves sin comer, pero en este caso comiendo muy poquito también. Por ejemplo, martes, jueves, sábado, alternos, comiendo muy poquita comida, ¿vale? Y lunes, miércoles, viernes y domingo comiendo normal, ¿vale? Y bueno, pues y luego por último la famosa dieta del guerrero que llaman también, que es básicamente lo que hace es o sea, durante el día, lo que hace es simplemente comer pequeñas cantidades de fruta y verdura cruda. Muy buenas, Beatriz, Aurora, aquí también desde Canadá, genial.
¿vale? Y luego tenemos, como digo, la dieta del guerrero, que es la última, que sería el comer, como durante el día, vegetales, frutas y verduras crudas, y luego pegarte una cena bastante grande, ¿vale? Bueno, pues es otra manera también de hacerlo. Y por último, lo que llaman la omisión espontánea de comida. Es decir, imaginaros que un día nos apetece desayunar, nos apetece cenar, nos apetece comer. Pues ya está, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Es decir, que estamos siempre con la obsesión de que tenemos que comer cada 3 horas al día, cada 2 horas al día. Falso. Se sabe hace muchísimo tiempo que no hace falta comer cada 2 horas. Es un mito, como muchísimos otros que existen alrededor de la alimentación, que no hace falta comer cada 2 horas, en ningún caso. ¿De acuerdo? De hecho, es beneficioso dejar muchas más horas de descanso entre las comidas. Sole también por ahí, muy buenas, Noé. Y bueno, pues como decía, ¿cómo podemos implementar el ayuno intermitente en nuestras vidas, sobre todo de una manera sencilla y que no cueste nada o que cueste muy poco, ¿vale? Yo voy a explicaros sobre todo el 16-8, el tipo 16-8, ¿de acuerdo? Que es, creo yo, el más llevadero, el que yo llevo haciendo muchísimo tiempo, no sé, unos cuantos años, ya no me acuerdo, y creo que es el más sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos implementar, como digo, el intermitente en nuestra vida? Muy sencillo. Adelantamos un poquito la cena y retrasamos un poquito el desayuno, ¿vale? Lo repito, adelantamos un poquito la cena y retrasamos un poquito el desayuno, ¿vale? Es decir, imaginaros, por ejemplo, cenamos aproximadamente alrededor, no sé, de las 8 de la noche. Cenamos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor desayunamos al día siguiente, por ejemplo, no antes de las 8. Dejamos 12 horas, ¿vale? Generalmente solemos dejar muchas menos horas. Si te das cuenta, a lo mejor cenáis a lo mejor a las 9:10 y cenamos a las 8. Pues habéis dejado menos de 12 horas, ¿de acuerdo? Sin embargo, si dejamos por lo menos 12 horas, ya podemos empezar a, de alguna manera, separar un poquito más la cena y el desayuno, poco a poco, ¿de acuerdo? No recomiendo que lo hagáis de manera brusca, porque a lo mejor sí que, yo que sé, a lo mejor notáis, por ejemplo, a lo mejor un poco de hambre que no controláis, o a lo mejor incluso un dolor de cabeza espontáneo, porque vuestro cuerpo no está acostumbrado a descansar, a estar un rato sin comida, ¿de acuerdo? Y eso no es bueno. Como digo, eso no es bueno, ¿de acuerdo? Así que, pues dejamos un poquito más de tiempo. Como digo, cenamos a las 8 y desayunamos no antes de las 8. Con lo cual, si dejamos 12 horas, pues a lo mejor al día siguiente o dentro de 2 días podemos dejar media horita más. Es decir, cenamos por ejemplo a las 8 y desayunamos a las 8:30, o a las 9, o a las 10, o a las 11. No pasa nada. ¿Vale? Entiendo que a veces es complicado, a lo mejor, por ejemplo, adelantar más la cena. Porque a lo mejor cenas con la familia, con tu pareja, con tus hijos, y no es fácil adelantar más todavía la cena, ¿vale? Pero sí que es más fácil, yo creo, y lo he visto muchísimo además en la consulta, es más fácil retrasar el desayuno, ¿vale? Con lo cual, pues simplemente lo que haces es no desayunas a la hora normal entre comillas, a la hora habitual, ¿vale? De hecho, si os fijáis, la palabra desayunar es romper el ayuno. O sea, desayunar es romper el ayuno, ¿de acuerdo? Y nadie nos dijo que debería ser por la mañana. O sea, tú puedes desayunar, puedes romper el ayuno al mediodía. No pasa nada, ningún problema. No te va a faltar energía, ¿de acuerdo? Ahora, imagínate, por ejemplo, que entrenas por la mañana, que haces un entrenamiento muy duro. Pues a lo mejor ahí, por ejemplo, sí que deberías a lo mejor comer algo un poquito antes de ese entrenamiento, si tu cuerpo no está acostumbrado a ello. Pero con el tiempo también se puede acostumbrar a entrenar en ayunas, que también tiene sus beneficios, entrenar en ayunas, ¿de acuerdo? Como decía, adelantamos la cena y retrasamos un poquito también el desayuno. Podéis ir escribiendo si queréis las dudas que tengáis, tanto aquí como en Jitsi. Si tenéis dudas podéis preguntarlas tranquilamente y yo las voy a contestar según vayan llegando, porque ya estamos llegando a la parte de preguntas de esta primera parte del directo, que es la parte del ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también os voy a contar, voy a recordar que no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente, hay personas que no pueden hacerlo, por ejemplo, personas con enfermedades, con medicación, con diabetes, con la presión arterial baja, o madres embarazadas, o dando el pecho. O si tienes menos del peso de alguna manera saludable, entre comillas, es decir, si tienes anorexia, bulimia o trastornos alimenticios, tampoco deberías hacer ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Eso también lo quiero recordar
porque, pues bueno, es importante que lo hagáis de manera saludable, ¿de acuerdo? También, otra cosa también importantísima de cara al ayuno intermitente. Cuando no estáis comiendo, ¿vale? Me preguntáis muchas veces, ¿pero puedo beber? ¿Puedo beber algo? Por supuesto que sí. Bebe agua, o sea, bebe, sin ningún tipo de culpa, ni si lo necesitas y te lo pide el cuerpo, bebe, ¿de acuerdo? También puedes beber té, sin ningún problema. Infusiones, fantástico, ¿de acuerdo? Y si bebes café, que sea café solo y mejor filtrado por estos que son filtros de papel, sería mucho mejor todavía, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que sea con agua o infusiones, ¿de acuerdo? Sin límite, la que os apetezca, sin problema, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿puedo hacer ejercicio mientras que estoy ayunando? En principio sí, no hay ningún problema. Si hacéis deporte fuerte, como digo, de alta intensidad, sí que a lo mejor conviene que comáis algo un poquito antes, ¿de acuerdo? Pero si entrenáis o a lo mejor vais a, por ejemplo, a caminar un poco, a correr un poquito suave, no hay ningún problema por hacerlo en ayunas. Absolutamente ninguno, ¿vale? Si os da miedo porque nunca lo habéis hecho, pues a lo mejor podéis llevar a lo mejor en el bolsillo, pues a lo mejor unos dátiles, o a lo mejor os podéis llevar algo para que, pues a lo mejor, pues yo qué sé, os da miedo a lo mejor salir sin comer, pues lo podéis comer. Dátiles, a lo mejor algún tipo de fruta deshidratada, o algún tipo de gel a lo mejor saludable, lo podéis llevar sin ningún problema, pues si a lo mejor os da miedo, como digo, salir a correr o entrenar en ayunas, que además tiene un montón de beneficios extra. También os recuerdo que el ayuno intermitente no hace que vayáis a bajar musculatura, al contrario, ¿de acuerdo? Como hemos hablado, aumenta la hormona del crecimiento hasta 5 veces y eso en ningún caso es malo, es decir, es muy bueno, ¿vale? O sea que no vais a perder musculatura que tanto os ha costado ganarla con el tema del ayuno intermitente, ¿vale? Comenta Isa si se podría hacer con 9,5 de tensión. Bueno, pues a lo mejor habría que ver si, a lo mejor habría que consultar con el médico a ver si es una buena idea, ¿de acuerdo? Hacerlo con 9,5 de tensión arterial, ¿vale? Así que bueno, tampoco es bueno que hagan ayuno intermitente los niños o menores de 17 años, ¿vale? Es muy importante también esta parte, ¿de acuerdo? O sea, no cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Y bueno, pues como decía, voy a hacer un recordatorio rápido de cómo se puede aplicar de manera práctica, que sería adelantando un poquito la cena y retrasando un poquito el desayuno, ¿vale? Lo retrasamos todo lo que podamos, todo lo que queramos, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Dejando mínimo 14 horas, 16 horas entre la cena y el desayuno para que sea efectivo, para que tenga los beneficios del ayuno intermitente vuestro cuerpo, ¿vale? Así que bueno, pues voy a ir de momento con la siguiente parte del directo de hoy, que es el tema de cómo mantenerte saludable en una pandemia, en un confinamiento sobre todo, ¿vale? Que tengo aquí un montón de consejos que he ido recopilando, que creo que os van a servir un montón. Así que bueno, si os parece, vamos a esta parte, ¿de acuerdo? Si tenéis preguntas sobre el ayuno intermitente, las podéis seguir poniendo, que yo las iré contestando según vayan apareciendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la segunda parte, la parte final de este directo, que es la de cómo mantenerte saludable en un confinamiento, ¿vale? Tenemos la parte física y la parte mental. En cuanto a que cuando estás en un confinamiento, obviamente estás en contra de tu voluntad, ¿vale? Partimos de esa base y de que a nadie le gusta estar encerrado en una casa, ¿vale? En un sitio, generalmente, ¿de acuerdo? Y eso conlleva también, pues, tener un esquema diferente, un esquema mental diferente al que estamos acostumbrados, ¿vale? Primero vamos a ver la parte de salud física, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver un poquito la parte de salud mental, que yo no sea psicólogo, sí que es verdad que hay recomendaciones generales que además ayudan al bienestar físico, perdón, al bienestar psicológico, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos primero, aquí he apuntado yo 4 maneras de mantenerte en calma durante una pandemia, durante un confinamiento, ¿de acuerdo? Primer punto, y yo creo que, bueno, no sé si es más importante, pero bueno, allá va, ¿vale? Hay que estar a dieta de noticias, a dieta de la tele. Ese es el primer punto y yo creo que es el más fundamental de todos, ¿de acuerdo? Si ponéis la tele, desayuno, comida, merienda, cena, os aseguro que no vais a querer salir de vuestra casa en el resto de vuestra vida, ¿vale? O sea, los medios de comunicación no ayudan en ningún caso, pero en este menos todavía, ¿vale? Lo que hacen es meterte más miedo y más terror y más miedo y más terror, ¿de acuerdo? Así que primera recomendación para mantenerte saludable en tu casa, en un confinamiento, es estar a dieta
de noticias, a dieta de la tele. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Si quieres, a lo mejor, por ejemplo, míralo una vez al día. A lo mejor míralo una vez al día. Mira, aquí, por ejemplo, Patricia pone que falló en estar a dieta de la tele, en el confinamiento, y que, bueno, pues claro, pues evidentemente estábamos muy tristes al principio, pues eso, porque los medios no ayudan en este sentido, ¿no? Y como digo, este es el primer punto que he apuntado aquí. Segundo punto, mantenerte ocupado, ¿vale? Tanto si estás trabajando como si no estás trabajando. Es importante que ocupamos el tiempo en cosas útiles, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso es inútil ocupar nuestro tiempo, por ejemplo, viendo la tele, ¿vale? En cualquier momento, pero más todavía en un confinamiento, donde lo que hacen es meterte miedo y terror, ¿vale? Con lo cual, aprovecha, por ejemplo, a lo mejor aquí para ponerte, por ejemplo, objetivos, ¿vale? Y ir a por ellos, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, tercer punto, hazte un horario y síguelo. Es decir, hazte una agenda diaria. Pues me levanto, por ejemplo, a las 8 de la mañana, pues a lo mejor espero un poquito para hacer ayuno intermitente y a lo mejor pues me pongo a leer un poco, hago un poquito de meditación, hago un poquito de estiramientos, hago un poquito de deporte en casa y a lo mejor luego desayuno. A las 11, por ejemplo, desayuno y me pongo a trabajar o me pongo a hacer algo que me guste, ¿vale? Pues en este caso, haz un horario y síguelo. Es fundamental, ¿vale? Azu, ¿cómo estás? Y luego también tenemos, por ejemplo, el cuarto punto, que es, pues, de alguna manera también que aumentemos o que hagamos más cosas por y para nosotros. Muchas veces nos abandonamos por distintas razones, tampoco vamos a entrar en ello, pero nos abandonamos. Es decir, por ejemplo, no nos escuchamos a nosotros mismos, por ejemplo. No sabemos lo que queremos en la vida, nuestros objetivos. No nos ponemos, por ejemplo, a estirar, a calentar, simplemente a meditar, a hacer a lo mejor algo de mindfulness, a estar simplemente tranquilos. Pues es un momento perfecto para hacerlo. En un confinamiento donde no tenemos más que estar en casa. Pues vamos a aprovechar para dar un poco la vuelta a la moneda y que nos sea útil la situación, ¿vale? Luego tenemos también, por ejemplo, el siguiente punto, que es que sepamos que esto se va a pasar. O sea, que aunque parezca que no va a tener fin, que cada vez hay nuevos rebrotes porque hacen más PCRs, que fallan más con escopeta de feria y salen muchos positivos y tal y cual, pues evidentemente, o sea, parece que esto se va a ir al infinito y más allá, ¿vale? No. Esto se va a pasar. No pasa nada. O sea, sí que pasa, pero que eso se va a terminar. O sea, el coronavirus se va a terminar en algún momento pronto, ¿vale? Con lo cual, pues ya está, pues vamos a pensar que eso es temporal. Es temporal todo esto, la cosa que esto no va a ser hasta el infinito y más allá, ¿vale? Luego también, por ejemplo, tenemos otros puntos que también he recopilado importantísimos, sobre todo para mantenernos saludables durante un confinamiento, que es la segunda parte del directo de hoy, ¿de acuerdo? Primero, duerme lo suficiente, ¿vale? Esto podéis tomar nota si queréis, porque os va a ser muy útil, ¿vale? Dormir lo suficiente. Es decir, pues si hay que dormir 8 horas, pues vamos a dormir 8 horas, tranquilamente, ¿de acuerdo? Luego, también, por ejemplo, si podemos dormir 7, 8 horas, vale, está bien, no pasa nada, pero intentamos dormir lo suficiente, ¿vale? Luego tenemos también seguir una alimentación saludable, seguir una buena alimentación, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que al fin y al cabo todo el mundo sabe hoy en día qué es una buena alimentación y qué no, ¿vale? O sea, no es algo nuevo, pero aún así mi trabajo como nutricionista es recordároslo. Una buena alimentación es lo más vegetal posible, siempre, y lo menos procesada posible. Es decir, puedes comer 100% vegetal, pero por ejemplo comer, yo que sé, patatas fritas, Coca-Cola y no sé, pues y a lo mejor un donut vegano, ¿vale? Pero eso no es saludable. Es vegetal, pero no es saludable. Así que, en este caso, una alimentación saludable, como digo, para mantenerte sano en un confinamiento, sería comer lo más vegetal posible y lo menos procesado posible, lo menos modificado posible esa comida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí comenta Azu, el ayuno podría ser cena más tarde y empezar a comer en la comida, perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? O sea, tú has roto ese ayuno nocturno que has empezado durante la noche, lo rompes a la hora de comer, perfecto, ¿vale? Ningún problema. Luego también, por ejemplo, tenemos el tema de la comida, de cara a comprar la comida, porque llega un confinamiento, no sabes lo que va a pasar, no sabes si mañana vas a poder ir a hacer la compra, pues aquí entramos ya en la parte de ir a hacer la compra, ir a comprar la comida, ¿vale? Obviamente,
Aquí hay varios factores, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo más importante es comprar comida que se almacene mucho tiempo. Porque, claro, imagínate, por ejemplo, que a lo mejor puedes salir yo qué sé, muy poco a la calle, por ejemplo, o simplemente, pues a lo mejor no sabes si mañana te van a decir que no sales de casa hasta dentro de, no sé, un mes, ¿vale? Pues comprar comida que no se estropee, comprar comida no perecedera, ¿vale? Por ejemplo, podemos comprar legumbres, fantásticas, arroz integral, fantástico, avena, quinoa, polenta, que es a base de maíz, frutos secos, buenísimos, omega 3, fantásticos. Y también, por ejemplo, algún tipo de pasta, sobre todo pasta de arroz o pasta de maíz, que es más saludable que la pasta de trigo. Y luego también, pues obviamente, frutas y verduras, si son congeladas, en este caso tampoco pasa mucho porque dura mucho más tiempo, ¿vale? Y también, por ejemplo, comprar fruta deshidratada, también es muy buena, dátiles, orejones, cualquier fruta deshidratada también es muy buena. Y también a lo mejor, por ejemplo, conservas de legumbres o de verduras. Pero ojo con las conservas, porque a veces tienen demasiadas cosas que no queremos comernos, demasiados conservantes que no son tan saludables, ¿vale? Así que bueno, a lo mejor sería comprar la legumbre o el arroz simplemente en grano, que es cuanto más va a durar y donde más saludable es cuando tú lo cocinas. Y también, bueno, pues podemos también, si nos gusta el pan, pues por ejemplo hacer pan casero. Mejor hacerlo, pues, por ejemplo, con harina de espelta integral, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, con trigo sarraceno, es que no tiene nada que ver con el trigo, es mucho más saludable el trigo sarraceno, y también se hace un pan súper rico y súper saludable, ¿vale? Y bueno, pues tampoco podemos olvidar, en caso de que un confinamiento nos pille, es, por ejemplo, la vitamina C, que es una vitamina muy importante, y donde está, por ejemplo, sobre todo en el color fosforito de las frutas. Por ejemplo, en los limones, por ejemplo, en los tomates, el pimiento rojo. Eso tiene mucha vitamina C, que es muy necesaria en nuestra vida en general y más en un confinamiento donde no sabemos cuándo vamos a poder ir a hacer la compra la próxima vez, ¿vale? Y por último también la vitamina D, la vitamina D de dedo, ¿vale? Es la vitamina que viene del sol. La mejor fuente, la fuente principal de vitamina D es el sol, pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces, bueno, pues no tenemos la posibilidad o la suerte de tomarle sol, ya sea porque vivimos en una casa donde no da casi el sol, o porque es complicado a lo mejor salir a la calle, a lo mejor a una terraza que tampoco tenemos, con lo cual la vitamina D no siempre está disponible, no siempre hay sol. Y aquí Beatriz efectivamente pregunta qué opino de la suplementación de la vitamina D. Pues efectivamente, si no tenemos sol, si estamos en una época además que entra invierno, que no hay casi sol porque está nublado, está lloviendo, o porque no podemos tomar, porque no podemos salir de casa, pues obviamente yo sí que recomiendo suplementación de vitamina D, ¿vale? Eso sí, si nos importan los animales, si nos importa el sufrimiento de los animales, deberíamos optar por la vitamina D3, que es de origen vegetal. El resto es de origen animal y además, bueno, pues se saca de, como digo, de explotar a los animales, que si nos importa su sufrimiento, pues mejor optar por la vitamina D3, que es la que no lleva ningún sufrimiento animal y de origen vegetal, ¿vale? Luego, además, por ejemplo, también tenemos el siguiente punto muy importante de cara a estar saludables en una pandemia, en un confinamiento, que sería consumir probióticos. Esto lo recomiendo en la consulta siempre, ¿vale? Pero con más razón todavía en un confinamiento donde a lo mejor nuestro sistema inmunitario pues baja un poco, está un poco más débil, porque a lo mejor tenemos un poco de miedo, un poco de incertidumbre, que también nos afecta negativamente, pues vamos a intentar subir el sistema inmunitario, nuestras defensas, con probióticos, ¿vale? Alimentos probióticos como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos el chucrut, tenemos la kombucha, tenemos el kéfir de agua, también tenemos el miso, el tempe, el tamari, ¿de acuerdo? Todos ellos tienen probióticos, tienen fermentos activos, tienen microorganismos que al final, bueno, pues los necesitamos y nos van a aumentar las defensas, ¿de acuerdo? Cantidad semanal de vitamina D3. Esa es una pregunta, es muy personalizada, es decir, depende de la persona, lo que necesites tú sobre todo en el día a día, es una suplementación diaria, no es semanal, de vitamina D3. ¿De acuerdo? Habrá que ver cuánto necesitas y comprar a lo mejor un suplemento acorde a ello. ¿De acuerdo? Y luego también, por ejemplo, para el sistema inmunitario, tenemos hacer ejercicio, hacer deporte en casa. ¿Vale? Es muy importante hacer deporte, ya no solamente a nivel sistema inmunitario, que nos va a mejorar, nos lo va a subir, también por una cuestión que también se sabe científicamente que mejora nuestra, no me sale la palabra, estamos en directo y las palabras se me van.
bueno, nos hace más alegres, ¿vale? Además es un antidepresivo muy bueno, el deporte, y es fundamental hacer deporte, perdón. Hola Manu, ¿cómo estás? María Ángela también, por aquí, ¿cómo estáis? Bueno, como decía, el probióticos y deporte para subir el sistema inmunitario, muy importante, ¿de acuerdo? Y luego también, por ejemplo, disminuir el estrés, ¿vale? El estrés que ya tenemos de por sí por nuestro trabajo, por nuestra vida diaria, pero también reducir el estrés, pues como decía antes también, ¿vale? Hay que estar a dieta de la tele, a dieta de los medios de comunicación, sobre todo en una época de pandemia como esta que nos hace muchísimo más daño casi que algo bueno, ¿de acuerdo? Así que bueno, eso también lo recomiendo muchísimo. Y también hay una cuestión muy importante que ahora os voy a comentar, que la vi en una revista de psicología que me encantó, y es que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Es coger una parte del día, o sea, antes decíamos que había que hacer una agenda diaria y seguirla, ¿vale? Para mantenernos también ocupados en cosas que nos gusten, o en cosas que nos aporten un beneficio, algo positivo a nuestra vida. Pues hay una parte que me gustó un montón, que ahora lo voy a decir, que es la siguiente. Es tener en tu agenda 15 minutos, 10-15 minutos, tampoco más, donde hables de las cosas malas de la situación actual. ¿Vale? Repito, te agendas en tu día 15 minutos para hablar de las cosas malas de la época, de la pandemia, del confinamiento. Esos 15 minutos los vas a dedicar para hablar en voz alta con tu pareja, con tu familia o incluso tú mismo solo, hablar o pensar en lo mal que está la situación y de alguna manera hablar de lo negativo, de qué mal está todo, de qué va a pasar, de cuántos muertos, de cuántos contagiados, ¿vale? Hola Diego, ¿cómo estás? Pues esos 15 minutos son para hablar de cosas negativas, de cosas malas de la situación. Y ya está. Fuera de los 15 minutos no se habla de nada más negativo. Me encantó esa proposición de una revista, como digo, de psicología, porque me parece muy bueno. Porque si no, estamos todo el día, cada media hora, cada 45 minutos, diciendo, joder, qué mal está todo, cómo está todo de mal, cuántos muertos, cuántos no sé qué mal que estoy aquí en casa encerrado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto otro? No, no, se acabó. Esos 15 minutos son para hablar de eso malo, de eso negativo de la situación y no hablar más durante el día de algo malo. El resto del día hablas de cosas buenas, de lo que vas a hacer cuando acabe el confinamiento, de si este día has cumplido tus objetivos, de si has hecho deporte hoy, si te has acercado un poquito más a tus sueños. O sea, hablamos de cosas positivas y pensamos en cosas positivas. ¿De acuerdo? Es muy importante que hagamos esto porque me ha parecido muy interesante lo de únicamente enclaustrar o cerrar los pensamientos negativos a una pequeña ventana de 15 minutos, simplemente. ¿De acuerdo? También otro consejo muy bueno que me ha gustado para cuando estamos en un confinamiento es el siguiente. Es aprender habilidades nuevas, aprender cosas nuevas. Todo el mundo siempre sueña o ha soñado seguro, pues yo qué sé, con a lo mejor aprender a tocar un instrumento, a lo mejor una habilidad nueva, por ejemplo aprender a coser, no sé, a lo mejor hacer algo con los dedos, a lo mejor hacer el pino, hacer habilidades nuevas. Siempre nos ha gustado, seguro, a muchísima gente hacer o aprender cosas nuevas. Pues vamos a aprovechar este momento de confinamiento. Hola Gina, ¿cómo estás? Este confinamiento para, entre otras cosas, aprender habilidades nuevas. Por ejemplo, nuevas recetas. Es fantástico que aprovechemos el confinamiento para hacer, por ejemplo, nuevas recetas. Y aquí, por ejemplo, también aprovecho para hablaros de el corazón de alcachofa, que es un Instagram muy bueno, con un montón de recetas, que, bueno, pues lo recomiendo que también lo veáis, ¿vale? Que me encanta lo que ponen allí. Y además, lo que digo, que aprovechemos el confinamiento para hacer cosas nuevas, para hacer habilidades nuevas, aprender cosas nuevas, ¿vale? Y bueno, pues si queréis ir comentando vuestros consejos que habéis aplicado en este confinamiento, para que yo también los pueda decir aquí a los demás, o preguntas que tengáis, por ejemplo, sobre cómo llevar un buen confinamiento o lo mejor posible, que no nos afecte quizás tanto el confinamiento o de alguna manera pues estar de una manera un poco forzada, encerrados en nuestra casa, que a nadie le gusta, obviamente. Y bueno, pues voy a hacer una recopilación muy rápida para quien acaba de llegar, lo que acabamos de ver, que es cómo estar saludable durante un confinamiento. Pete, B84, ¿cómo estás? Para estar saludables, ¿de acuerdo? Sería primero estar a dieta de los medios de comunicación, a dieta de la tele. De hecho, yo diría que la quitéis, o sea, no sé qué hace la tele en vuestra casa.
pero sí, literal os lo digo. Sinceramente, si quiero ver a lo mejor alguna cosa, la veo con el ordenador, ¿vale? O si tengo tele, pues la tengo desconectada de la antena porque no me aporta nada positivo en general. Pero más todavía, como digo, en una pandemia. O sea, a dieta de la tele, ¿de acuerdo? Segundo punto, una alimentación saludable, ¿vale? Lo más vegetal posible y lo menos modificado posible, lo menos procesado posible, siempre que podamos, ¿de acuerdo? Luego también tenemos, por ejemplo, sistema inmunitario, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos fortalecer con alimentos probióticos, como hemos visto antes, el chucrut, el kéfir de agua, la kombucha, el tempe, el miso, el tamari, el kimchi. Hay un montón de alimentos fermentados muy buenos. Si los compráis, mejor que estén sin pasteurizar, porque al pasteurizar se pierde casi todos los fermentos activos, que es lo que queremos comer. Con lo cual es fantástico, por ejemplo, también hacer en nuestra casa, aprovechar el confinamiento para experimentar, por ejemplo, hacer probióticos en casa. El chucrut es muy sencillo, no hace falta ninguna máquina industrial para hacer chucrut en casa, con lo cual se puede hacer sin ningún problema. También, por ejemplo, podemos, lo que decíamos antes, tener una agenda, un horario y cumplirlo. ¿De acuerdo? Me levanto a una hora, hago deporte, hago meditación, luego, por ejemplo, desayuno, luego, ¿vale? Cada uno tiene su agenda personal. ¿Vale? Es importante que de alguna manera os propongáis hacerlo, cumplirla, ¿de acuerdo? Luego también, por ejemplo, pensar que todo esto se va a pasar, que todo esto en algún momento se va a pasar, esto es temporal, aunque parezca que esto no va a acabar nunca, esto va a terminar, ¿de acuerdo? Enfocarnos en lo positivo, efectivamente, enfocarnos en lo que puedes hacer, en lo que puedes controlar, es fundamental, porque si no entendemos que podemos que podemos ser positivos en una época donde es todo tan negativo, al final estamos muy jodidos, ¿vale? Pues centramos en lo que podemos controlar, lo que podemos hacer, ¿vale? Luego, preguntan aquí, ¿cuál era el Instagram de las recetas? Se llama Corazón de Alcachofa. Corazón de Alcachofa es el Instagram que he comentado antes de recetas, que son muy buenas y son muy fáciles además, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, Azu pone que ha aprovechado para hacer germinados. Alimento fantástico, los germinados. Fantástico, muy buena apreciación y realmente es un alimento muy bueno, Azu. Fantástico. ¿Cómo se nota que has estado conmigo en la consulta? Muy bien. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Vale, luego también tenemos, como decía, en el horario que nos hacemos al día, nos ponemos 15 minutos, una ventana de 15 minutos para hablar de lo mal que va la situación, para decir lo fatal que está todo y lo penoso que es. En esos 15 minutos nada más. Fuera de esos 15 minutos, todo positivo. ¿De acuerdo? Esos 15 minutos es la ventana, este consejo no es mío, lo he sacado de una revista de psicología, y es esos 15 minutos para hablar de lo mal que va el mundo, de lo mal que va la pandemia y todo, ¿vale? El resto del tiempo, cosas positivas. Actividad física, igual, intentamos hacer deporte todos los días, nos movemos, hacemos deporte en casa, que es además fantástico hacer deporte en casa. Seguro que mucha gente ha descubierto que es posible estar en forma sin pisar el gimnasio, sin tener que tener máquinas rimbombantes con nombres imposibles. Puedes hacer deporte en tu casa, con tu cuerpo, sin ningún problema. Es perfectamente viable y yo además lo recomiendo muchísimo a la gente que entreno. Siempre les recomiendo entrenar con su peso corporal, obviamente con cuidado y con cabeza, pero es muy importante y muy fácil y gratis. Lo bueno es que es gratis, ¿vale? Entrenar con tu cuerpo y en tu casa. ¿De acuerdo? No hace falta que pagues un gimnasio ni una suscripción a... No hace falta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por último, tenemos también la primera parte del directo de hoy que ha sido sobre el ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Que como hemos visto es una manera de alimentarte, es una manera de comer, sobre todo cerrando tiempos donde dejas mucho tiempo a tu cuerpo descansar, aproximadamente 12, 14, 16 horas más o menos. Luego comes saludable, lo más vegetal posible, como he dicho. Y bueno, pues al fin y al cabo, hola Ali, ¿cómo estás? Y luego, pues el resto del tiempo sería descansar el cuerpo, ¿vale? Tiene un montón de beneficios, no pierdes músculo, al contrario, lo que pierdes es más o menos, lo que pierdes es grasa, sobre todo, y es muy llevadero si si cenas pronto y desayunas un poquito más tarde de lo habitual, es la manera más sencilla de poder hacerlo, ¿vale? Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final del directo de hoy. Si tenéis preguntas, si queréis comentarme alguna cosa, es el momento perfecto para poder hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues recordaros que los miércoles a las 9 de la noche seguramente haga también otro directo la semana que viene, pero será un poco diferente, ¿vale? Ya os pondré al día en cuanto pueda esta semana de cómo va a ir el tema, pero bueno, generalmente lo que voy a hacer es cada 2 semanas tendré un directo con unos temas ya predefinidos que yo hablaré sobre ellos y bueno, pues preguntar lo que queráis en directo sobre ellos
Y bueno, pues, y luego el otro directo, que ya os diré también cómo se va a llamar, es sobre todo para charlar conmigo tranquilamente, ¿de acuerdo? Sí, pregunta aquí Manu, dice que gracias por los conocimientos, me alegro mucho. Sofi, ¿será de todos los miércoles? Sí, en principio los miércoles es el día del directo conmigo a las 9 y de manera de semana alternativa va a ser una semana como esta, en este caso, con unos temas que yo me haya preparado y que os voy a contaros. Podéis preguntar dudas o lo que queráis. Y luego la siguiente semana, semana justo entre medias, es un directo un poquito más distendido, más desenfadado, donde podéis hablar conmigo tranquilamente de incluso de otros temas, no hace falta que sea tema salud y deporte. Podemos hablar de la actualidad siempre desde el punto de vista positivo, ¿vale? No voy a enfocarme en lo malo, ni mucho menos. O sea, detesto la televisión como para hacer yo lo mismo que hacen ellos, hablar de lo negativo todo el rato, ¿no? Hablaremos de cosas positivas, podéis comentarnos nuestras cosas. Será como tomarte un zumito conmigo y hablar de temas que nos apetezca, que nos llame la atención, de nuestros sueños, de cómo va el mundo y cómo podemos solucionarlo. Un poco de todo. La verdad que me apetece mucho hablar con vosotros y vosotras y ver qué pensáis, cómo veis el mundo. También me apetece contaros también cómo lo veo yo y cómo creo que podemos solucionar problemas que vivimos o que no vivimos, pero que podemos ver que están ocurriendo, ¿no? Espero que el directo os haya servido, que os haya sido útil. Creo que lo voy a colgar en mis redes también, este directo. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte, que estéis genial, cuidaros, mantener la distancia de seguridad con las demás personas, mantener también la distancia de seguridad a la televisión, es decir, darle a la vuelta. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro directo. Que estéis genial.